Ya ven mi pantalla completa, ¿no? Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestro taller. Ahora me toca desarrollar el tema que corresponde al examen técnico de una variedad vegetal. Entonces el examen técnico de una variedad vegetal es el examen al que se somete la variedad para acreditar el cumplimiento de los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad. También se le llama, digamos, se resumen este examen como examen de DHE, ¿no? Y que ayer justo conversamos sobre los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad, o también conocidos como requisitos de carácter técnico, ¿no? Para este fin, el INNIA, en su calidad de autoridad nacional competente encargada de las funciones técnicas para la protección de las obtenciones vegetales, ha aprobado las normas para la evaluación técnica y la gestión de la muestra viva de las nuevas variedades que eh, permite pues establecer las modalidades de realización del examen técnico para el caso de Perú y los criterios, procedimientos y mecanismos para ello, ¿no? Entonces, tanto para realizar el examen técnico, ya sea en las instalaciones de línea, es decir, en sus estaciones experimentales agrarias, o en el campo del obtentor. También para validar el examen técnico realizado por el obtentor, en este caso para variedades obtenidas en Perú, y que posteriormente lo vamos a ver un poquito más en detalle, para homologar el examen técnico realizado en el extranjero. Y también un tema importante es que adopta las directrices de examen publicadas por la Unión Internacional para para la Protección de las Obtenciones Vegetales, por sus siglas UPOV, que luego lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Como documentos base para realizar la evaluación técnica. Y también para la presentación de la descripción de la variedad, de acuerdo a las directrices de examen publicadas por la UPOV. Además, establece el tamaño, momento y forma de presentación de la muestra viva para la realización del examen técnico cuando va a ser ejecutado por la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria de Línea y los criterios para la conservación y disponibilidad de la muestra viva. Es decir, que eh, en este caso, cuando el examen aún no ha sido realizado, el examen de distinción, homogeneidad y estabilidad, se pide pues que presenten una muestra viva. En el caso de que el examen lo realice la autoridad nacional competente, y también es necesario que ya sea presente en una muestra viva que puede conservar la autoridad nacional competente o el mismo obtentor o a un tercero puede encargar que la conserve durante toda la vigencia de la protección de la variedad. Esto como un material de referencia para que en algún momento, por ejemplo, en que posiblemente un usuario que adquirió la variedad, finalmente la variedad pues no cumple con todas las características que inicialmente le dijeron que poseía, y entonces se cuenta con un material de referencia con el cual poder realizar las comparaciones correspondientes. O de repente para un caso en que hay alguna denuncia por uso no autorizado de la variedad, se puede comparar o realizar los estudios correspondientes del material que, digamos, se argumenta que es el que no ha sido autorizado por el obtentor y se compara con el material de referencia o con esa muestra viva que está conservándose por la autoridad o por el obtentor o por un tercero, ¿no? También brinda recomendaciones para la conservación y periodicidad de la muestra viva, ¿no? Y periodicidad de renovación. Las, señala también aspectos relacionados con la modalidad de conservación de la muestra viva durante toda la vigencia de la protección, y en caso que lo conserve el obtentor o un tercero, los documentos que deben presentarse cuando la conservación lo realiza estos, ¿no? Precisa también la actuación de la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria de Línea en los casos de nulidad del registro, es decir, cuando se concedió la protección o el título de certificado obtentor y la variedad no cumplía alguno de los requisitos exigidos, ¿no? O para el caso de denuncias por infracción a los derechos del obtentor de variedades vegetales, ¿no? Y ahí en las imágenes que están a mi derecha pueden ver pues unas fotos ahí
sobre la muestra viva. En el primer caso es de una variedad de papa y la muestra viva se conserva en cámara fría, perdón, en laboratorio, mediante cultivo de tejidos. Y en la parte inferior ahí del lado derecho, pues cuando la muestra viva en este caso es de una variedad de arándano que se conserva en vivero, ¿no? Entonces la muestra viva, material vivo, como les mencionaba ya inicialmente, se trata de una muestra, puede ser de semillas, puede ser plántulas, plantones, yemas, estacas, entre otros, es decir, de estructuras que permitan a partir de ellas obtener plantas, ¿no? Y que esta muestra viva es suministrada por el solicitante para ser utilizada en las pruebas de distinción, homogeneidad y estabilidad cuando aún no ha sido realizada, y para su conservación durante toda la vigencia y la protección de la variedad. Esto en el caso de que va a ser, si la muestra va a ser conservada por la autoridad nacional competente, ¿no? O en todo caso puede conservarla el obtentor o un tercero a quien él encargue, ¿no? Y ahí a la derecha vemos algunas imágenes ahí de muestra viva, en el caso de frambuesa, del caso de que les comenté anteriormente, de una variedad de papa que se conserva en cámara fría o también una de mora que se conserva en vivero, ¿no? Entonces les mencioné anteriormente la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, o UPOV, ¿no? La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, en Suiza, ¿no? Que fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que fue adoptado en París el año 61, en diciembre del año 61, y que ha sido revisado en tres oportunidades: en noviembre del año 72, en octubre del 78 y en marzo del 91. Al último documento, es decir, al del año 91, se le conoce también como Acta de 1991 del UPOP o Acta del 91. Entonces, la UPOP tiene como misión proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad. En el Perú, fue aprobada por la Resolución Legislativa 29557 del 13 de julio del año 2010 y entró en vigencia el 11 de agosto del año 2011, sí. Perú es miembro entonces de la UPOP y la UPOP publica unas directrices que ya se llaman directrices para la ejecución del examen de distinción, homogeneidad y estabilidad, ¿no? Estas directrices brindan orientación para la realización del examen técnico a las autoridades y a los obtentores de sus países parte. Estas directrices son una guía práctica y detallada para la evaluación armonizada de la distinción, la homogeneidad y estabilidad y para identificar caracteres apropiados de examen, así como para la elaboración de descripciones varietales armonizadas que permitan ser intercambiadas entre las autoridades competentes. Estas directrices son elaboradas por un equipo técnico de expertos de los países miembros de la UPOP. A la fecha se han publicado 337 directrices de examen, ¿no? Ahí está el link donde pueden ingresar y ubicarlas. Para la mayoría de cultivos conocidos se han publicado directrices de examen, ¿no? Estas directrices están organizadas en 10 capítulos, que luego lo vamos a ver un poquito en detalle. Ahí entonces a la derecha de mi pantalla ustedes pueden ver la directriz para el caso de papa, ¿no? Las directrices para la ejecución del examen de la distinción, la homogeneidad y estabilidad de variedades de papa. Su código está ahí en la parte superior del- de la imagen que pueden ver el documento técnico 23.6, ¿no? Que es del 31 de marzo del año 2004. Entonces, como les mencioné, están organizadas en 10 capítulos. El primero trata sobre el objeto de las directrices. El segundo, el material que se requiere para realizar el examen. El tercero, de los métodos de examen. El cuarto, de la evaluación de la distinción, homogeneidad y estabilidad. El quinto, el modo de agrupar las variedades y organizar los ensayos en cultivo, es decir, en campo. También hay una introducción sobre una tabla de caracteres o de características que se incluyen en cada una de las directrices y que son las recomendadas a evaluar en la ejecución del examen de distinción, homogeneidad y estabilidad. La tabla de caracteres también.
una explicación de la tabla de caracteres, bibliografía y un cuestionario técnico. Entonces, veamos cada uno de los capítulos un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, el objeto en el caso de la directriz para papa, pues señala que se aplican a todas las variedades de solano tuberoso de multiplicación vegetativa. Respecto al material que se requiere para realizar el ensayo, en el caso de papa recomiendan que sean 100 tubérculos de entre 35 y 50 milímetros de tamaño y esto por cada año de examen. En arroz, por ejemplo, recomiendan 2 kilogramos de semillas si son variedades de arroz de polinización abierta. O en el caso de híbridos, 2 kilogramos de semilla de cada parental, ¿no? Y también en el caso de arroz se pueden evaluar panojas, ¿no? O panículas. Y mínimo recomiendan que se presenten 100 panículas por cada año de examen, ¿no? Pues, en el capítulo 3 de los métodos de examen, precisan cuál es la duración mínima de los ensayos y que estos deben ser 2 ciclos de cultivo independientes, es decir, 2 campañas, ¿no? En el caso de cultivos permanentes, se recomiendan que sean dos ciclos productivos, es decir, 2 periodos de cosecha, ¿no? Como frutales, ¿no? Como de repente durazno, mango, palto, entre otros, ¿no? Y en los anuales sí son 2 campañas o 2 ciclos de cultivo independiente, como maíz, frijoles, arroz, algodón, entre otros, ¿no? Quinoa, papa. Normalmente estos ensayos deben efectuarse en un solo lugar, que debe ser el lugar más representativo para el cual ha sido desarrollada la variedad. También recomiendan que el estado óptimo para evaluar cada carácter se indica mediante un número en la segunda columna de la tabla de caracteres, eso lo vamos a ver luego, ¿no? Donde también se señalan los estados de desarrollo indicados para cada número que se describen en un capítulo, en el capítulo 8, ¿no? Es decir, el momento en que se debe evaluar, ¿no? Los caracteres, los diferentes caracteres considerados en la tabla de caracteres. También señalan cuál es el método recomendado para observar los caracteres y eso se indican en la segunda columna de la tabla de caracteres mediante la clave siguiente, ¿no? MG, que es una medición única de un grupo de plantas o partes de plantas. Por ejemplo, acá cuando yo evalúo el contenido qué sé, de materia seca, de proteína, entre otros, ¿no? BG, que hace referencia a la evaluación visual mediante una única observación de un grupo de plantas o partes de plantas. Por ejemplo, si evalúo cuál es la intensidad del color verde del follaje, el color de la flor, entre otros, ¿no? MS, que se refiere a cuando se trata de la medición de varias plantas o partes de plantas. Por ejemplo, si yo mido la altura de la planta, el peso del fruto, entre otros, donde tengo que tomar pues de varias plantas o frutos la medición correspondiente, ¿no? IBS, que hace referencia a cuando se trata de la evaluación visual mediante observación de varias plantas o partes de plantas individuales, ¿no? Como por ejemplo la presencia de pilosidades, ¿no? Yo puedo medir en un determinado número de plantas si presentan o no esas pilosidades, si presentan un engrosamiento, entre otras cosas, ¿no? O entre otros caracteres. Luego también recomienda que cada ensayo debe ser diseñado para obtener un total de plantas que corresponde según el cultivo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de papa, recomiendan que el ensayo debe contener como mínimo 60 plantas que deben estar distribuidas en 2 o más repeticiones, ¿no? Y que todas las observaciones, es decir, las evaluaciones, deben efectuarse en las 60 plantas, ¿no? En el caso de arroz, recomiendan que el ensayo tenga un mínimo de 1500 plantas que deben estar distribuidas en 2 o más repeticiones, ¿no? Eh, en el caso de que se trate de panículas o de panojas, recomiendan que debe comprender un mínimo de 50 hileras de panículas o 50 panojas, ¿no? Y que todas las observaciones deben realizarse en 20 plantas o partes de 20 plantas de todo el ensayo, ¿no? Respecto a la evaluación de la distinción, homogeneidad y estabilidad, está en el capítulo 4 de las directrices.
Señalan pues que esta evaluación debe garantizar que las diferencias en un carácter sean suficientemente coherentes, ¿no? Es decir, que se observen pues eh, de manera muy objetiva en las dos campañas, ¿no? Con la finalidad de estar seguro de que se dan esas diferencias en los caracteres que permiten diferenciar o distinguir la variedad, ¿no? Que se debe considerar el tipo de expresión del carácter, si se expresa de manera cualitativa, cuantitativa o pseudo-cualitativa. Esto lo vamos a ver posteriormente un poquito más en detalle cuando se trata de cada uno de estos caracteres, ¿no? Luego, respecto a la evaluación de la homogeneidad, por ejemplo, para el caso de papa, y en el caso del que tamaño de muestra sean 60 plantas, recuerdan que cuando vimos ahí sobre las recomendaciones para la realización del ensayo, recomendaban que debe ser de 60 plantas, y que estas deben ser evaluadas 60 plantas, ¿no? Y se permite, por ejemplo, dos plantas fuera de tipo o aberrantes, ¿no? Y en caso de que, por ejemplo, se tomen 6 plantas, se puede aceptar hasta una planta fuera de tipo, para decir que la variedad es homogénea, ¿no? En el caso de arroz, donde recuerdan que se mencionó que el tamaño de muestra es de 1500 plantas, se permite 4 plantas fuera de tipo, ¿no? Y en el caso de que se estemos evaluando panículas o panojas de arroz por hilera, cada una, se recomiendan 2 hileras de panículas aberrantes o fuera de tipo, ¿no? Si hay más, ya la variedad no cumpliría con ser homogénea, ¿no? También señalan que en la práctica no es común efectuar exámenes de la estabilidad que registren resultados tan fiables como los del examen de la distinción y la homogeneidad. También señalan que la experiencia ha demostrado que cuando una variedad ha demostrado ser homogénea, podría considerarse estable. Recuerdan que ayer les mencioné que cuando una variedad ha demostrado ser homogénea o ha resultado ser homogénea en dos campañas, se asume automáticamente que es estable. No es necesario hacer mayores ensayos específicos para probar la estabilidad, ¿no? Y esto por la experiencia de las oficinas de examen, especialmente en los países desarrollados que tienen ya muchos años ejecutando a estos, ¿no? Y recuerden que la UPOP se estableció el año 61 y hace más de 70 años ya que está vigente, ¿no? Y que en caso de duda, señalan que la estabilidad puede examinarse cultivando una generación adicional. Por eso les mencionaba que si en una de las campañas, no, de las dos campañas que se recomienda que se haga el examen, no resulta satisfactorio una de ellas, se puede instalar una campaña adicional, ¿no? O también que se puede examinar un lote de plantas o semillas para asegurarse que presenta los mismos caracteres que el material suministrado anteriormente. Respecto al modo de agrupar las variedades y organización de los ensayos del cultivo, esto es especialmente para los países donde el marco legal establece que la autoridad competente solamente realiza los exámenes técnicos. En el caso del Perú, el examen técnico puede hacerlo el mismo obtentor, puede hacerlo un tercero, puede hacerlo la autoridad competente o puede ser realizado por una entidad en el extranjero, ¿no? En el extranjero principalmente son realizados por las autoridades competentes. Entonces, y en este caso, pues cuando lo realizan las autoridades competentes, cuentan con colecciones de referencia, se llaman, donde están reunidas la mayor cantidad de variedades que existen en ese país, ¿no? Y, por ejemplo, si fuera así en Perú, pues la autoridad competente debería tener una colección de referencias si se tratara de papa, pues quizá de miles de variedades de papa, ¿no? Entonces, cuando se presenta una variedad y se va a realizar el examen técnico, en este caso la autoridad, pues habría que identificar las variedades que son más similares a la variedad que están presentándose, ¿no? Y para eso sirven estos caracteres de agrupamiento. Te permiten identificar las variedades más similares a la variedad presentada y con ello poder reducir digamos, ese gran número de variedades que tienes en tu colección de referencia a unas pocas para poder con ellas instalar el examen de distinción, homogeneidad y estabilidad.
Y en este caso, por ejemplo, recomiendan para el caso de papa utilizar como caracteres de agrupamiento, en este caso el brote, y que es la proporción de azul en la pigmentación de antociánica de la base, que es el carácter 4 de las directrices de examen. También recomiendan utilizar el carácter de corola, eh, de la corola de la flor, y referido a la intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna, ¿no? Que es el carácter 33 de las directrices de examen. También en la corola de la flor, la proporción de azul en la pigmentación antociánica de la cara interna, que es el carácter 34. En el caso de la planta también, recomiendan la época madurez, ¿no? El periodo vegetativo, ¿no? Que es el carácter 36. Y también del tubérculo, el color de la piel, ¿no? Que es el carácter 39. En el caso de arroz, por ejemplo, recomiendan como caracteres de agrupamiento un carácter de la hoja, en este caso la pigmentación antociánica de las aurículas. También la época de espigado, es decir, en los días a los que llega el 50% de espigado, ¿no? Es decir, que el 50% de las plantas presentan panículas, que es el carácter 19, y en variedades no postradas, la longitud del tallo, ¿no? Excluida la panícula, que es el carácter 26. También el cariopsis, que es el grano pero sin cáscara. Aquí recomiendan utilizar la longitud del cariopsis, que es el carácter 58. También para el caso del cariopsis, también el color, que es el carácter 61, y el aroma, ¿no? Que es el carácter 65. Recuerden que hay algunos arroces que son aromáticos, ¿no? Hay sobre todo unos arroces asiáticos que se consumen mucho en esos países que tienen un aroma muy intenso. En el capítulo 6, ya respecto a la introducción de la tabla de caracteres, nosotros podemos ver ahí a la derecha de la pantalla o de la diapositiva, se presentan ahí una parte de la tabla de caracteres. Este caso es de la tabla de caracteres de Papa, ¿no? Y vemos ahí hasta los 4 caracteres, ¿no? Entonces, señalan que hay 2 categorías de caracteres, estándar y con asterisco, ¿no? Y que eso podemos verlo en la primera columna, ¿no? Hay unos que tienen asterisco, otros que no, ¿no? Entonces dice los caracteres estándar son aprobados para el examen, de las que se pueden elegir las que convengan para determinadas circunstancias. Es decir, que la autoridad en cada país o quien realiza el examen puede de ahí seleccionar cuáles son los que digamos, se visualizan con mayor precisión para poder ser considerados en el examen, ¿no? Y los caracteres con asterisco, que también en la primera columna ustedes pueden ver, ahí están, algunos tienen asterisco, ¿no? Que son importantes para la armonización de la descripción de las variedades y que deben utilizarse siempre en el examen e incluir en la descripción de la variedad. Estos caracteres son los que, por la experiencia de las autoridades de examen y de los especialistas que elaboran estas directrices de examen, son las que se ven menos influenciadas por el medio ambiente o que no varían mucho en el tiempo, ¿no? Y que son importantes, por ejemplo, para poder establecer y realizar una descripción de la variedad armonizada, es decir, que puedan ser intercambiadas entre las autoridades competentes de los diferentes países, ¿no? Asimismo, se atribuyen niveles de expresión y notas numéricas para cada nivel de expresión de una característica para facilitar el registro de datos y la elaboración y el intercambio de la descripción. Y se proporcionan variedades de ejemplos para cada uno de los niveles de expresión de la característica. Es decir, y eso lo vemos en la columna 3, 4, 5, en la columna quinta, ¿no? Ahí están los niveles de expresión, ¿no? Por ejemplo, para el carácter 1, que es el tamaño del brote, vemos que los niveles de expresión para ese carácter son pequeño, medio y grande. Y las notas o valores numéricos son 3, 5 y 7 respectivamente para cada uno. Y así para las diferentes características, ¿no? En la siguiente columna, que es en la antepenúltima, vemos, por ejemplo, las variedades de ejemplos, ¿no? Que es grata, diamante y gloria para el carácter 1 y así para los demás caracteres. Y por ejemplo, si uno realiza el examen acá en Perú, muchas de estas variedades, porque estas directrices, por ejemplo, están hechas para variedades de Solanum tuberosum, no contamos
no las conocemos acá, estas variedades, porque estas directrices están hechas más por los países desarrollados, por expertos de países desarrollados, donde son otras variedades las que ellos conocen. Entonces nosotros podemos pues poner acá el caso del tamaño, por ejemplo, podemos poner el promedio, ¿no? Y con eso nos sirve de referencia para poder hacer la comparación con respecto a las variedades con las que se está comparando la variedad propuesta, ¿no? Y así cuando se trate de caracteres que son pues cuantitativos, ¿no? Que vienen de cuantificar el nivel de expresión de los caracteres, ¿no? Que son especialmente para medidas y conteos, entre otros, que luego lo vamos a ver un poquito de detalle, ¿no? Luego también hay una leyenda, dice, que señala que las siglas y números que permiten definir la categoría y la característica, su tipo de expresión, el método y momento de evaluación, y si se dan explicaciones y figuras para su evaluación. Y esto está referido, por ejemplo, veamos en la primera columna. Hay unas siglas ahí, por ejemplo, QN, eso es, hace referencia a que el carácter es cuantitativo. Del inglés son las siglas de cuantitativo, ¿no? Así para los otros caracteres, por ejemplo, PQ, que es pseudo cualitativo, y otros que es cualitativo, que es QL. Y que acá en este caso no hay ninguno que sea cualitativo en la vista que tenemos, ¿no? Luego recuerdan que les mencioné anteriormente en la forma de evaluación, BG, que es una observación visual general de un grupo de plantas o partes de plantas, vemos en la segunda columna ahí. Luego hay una A minúscula que está entre paréntesis y hace referencia al momento en que debe ser evaluado. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas un poco más en detalle. Luego también en la primera columna vemos que hay algunos caracteres que tienen entre paréntesis un signo más, perdón, un signo más. Esto hace referencia a que para este carácter hay explicaciones respecto a la forma como se debe evaluar o hay figuras que permitan identificar cuándo corresponde a tal o cual, digamos, forma del, del carácter que se esté evaluando, ¿no? Eso lo vamos a ver luego un poquito más en detalle. Y luego hemos hablado ahí de los niveles de expresión de las características, ¿no? Entonces, los niveles de expresión son las diferentes formas en que se expresa una característica, sobre todo cuando es de tipo cualitativo, caso de los colores, formas, ¿no? Están codificados con números denominados notas o valores de la característica, también denominados estados de la característica, que lo hemos visto, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver ahí en las figuras, imágenes que se han incluido en la presente diapositiva, ¿no? Y en la parte superior de la derecha podemos ver, por ejemplo, para el caso de uva de mesa, ¿no? Los niveles de expresión para la forma de la valla podemos ver, ¿no? Desde una globosa o redonda a una elipsoide ancha, a una elipsoide estrecha, a una cilíndrica, a una que es en forma de cuerno, perdón, una que es ovoide obtusa, otra que es en forma de cuerno y otra que es en forma de dedo, ¿no? Si tenemos de izquierda a derecha, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, niveles de expresión para el color verde de la piel de la baya, ¿no? Con notas que van ahí en la parte del centro, en la parte derecha centro, ¿no? De izquierda a derecha podemos ver pues, de un color verde amarillento a un color verde claro, a un color verde intermedio, a un color verde ya más oscuro, ¿no? Y con sus niveles de expresión ahí que serían uno, 2, 3 y 4 respectivamente. Igual en la parte inferior podemos ver, por ejemplo, para el color de la piel de la baya, ¿no? Podemos ver ahí, por ejemplo, de izquierda a derecha, podemos para el primero que es verde con una nota uno, el siguiente que es un verde amarillento con una nota 2, luego uno ya rosa o rosado con una nota 5, el siguiente es un rojo grisáceo con una nota 7, violeta ya más oscuro, por ejemplo con una nota 8 y así hasta un negro, un violeta rojizo oscuro, hasta un negro azulado, ¿no? Que son los que están ya a la derecha. Y esto para que vean, ahí se han identificado hasta 9 niveles de expresión para el color de la piel de la valla, ¿no? Acá no están los 9, pero son los que se reportan en la directriz de examen.
También, por ejemplo, característica distintiva es la característica que define la distinción de una variedad vegetal. También se denomina esencial, que ayer lo mencionamos también, ¿no? Por ejemplo, ahí para el caso de siempre de uva de mesa, ¿no? Podemos ver ahí en la parte superior derecha, en las figuras ahí de los racimos de uva de mesa. Podemos ver ahí las formas, por ejemplo, para uvas de mesa que tienen la piel de color azul oscuro, ¿no? Desde una que es elipsoide a una que es más alargada, en forma de dedo le llaman. La siguiente que es un poco más ya oblonga, a una que es más redonda, que es la que está a la derecha, ¿no? Igual también así en la parte intermedia para el caso de las uvas de mesa de piel de color verde, ¿no? Vemos ahí de los colores de un verde amarillento, un verde claro, así. Igual también en la forma de la baya, ¿no? Es una que es cilíndrica, a otra que es un poco más alargada, a unas que son redondas, hasta las que están más a la derecha, que ya son en forma ¿cómo se le llaman? En forma de cuerno, y otras en forma de dedo, ¿no? Que son alargadas. Y en la parte inferior también, tanto para la forma como para el color, en este caso de la piel de la baya, en este caso de uva de mesa, ¿no? Forma de una que es un poco un rojo, un poco oscuro, otro que es más claro, a un color un rojo más intenso también. Y también en la forma vemos unas que son este, ovaladas, algunas que son cilíndricas, otras que son redondas. Y así podemos encontrar diferentes formas de expresión de la característica tanto en el color de la piel de la baya de la uva de mesa como también en la forma de la baya, ¿no? Del fruto. Y luego en el capítulo 7 ya habla de la tabla de caracteres. Por ejemplo, en el caso de papa, la tabla de caracteres o de características incluye 42 caracteres en total. Se pueden incluir caracteres adicionales, que se llaman también caracteres nacionales. Esto en la medida en que, como les mencioné, que estas directrices están hechas para variedades que se han desarrollado en los países desarrollados y, por ejemplo, en nuestro país, con toda la gran diversidad y variabilidad que tenemos de variedades de papas nativas, donde hay pues muchas que tienen color de piel, color de pulpa diferente. Entonces es necesario incluir ahí caracteres adicionales, eso está permitido, en la medida en que estos permitan establecer las diferencias o la distinción de la variedad que se está presentando, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, en la parte de la derecha, las primeras cuatro características para el caso de la tabla de caracteres de papa, ¿no? Esta tabla de caracteres está en cuatro idiomas, como ven, en inglés, francés, holandés y español. Incluye pues ahí ya lo que habíamos visto antes, ¿no? Una serie de instrucciones respecto a la evaluación y realización del examen técnico de la variedad, ¿no? Y luego el capítulo 8 trata de las explicaciones de la tabla de caracteres y este tiene explicaciones relativas a varios caracteres, ¿no? El numeral 8.1 habla de, por ejemplo, las explicaciones relativas a varios caracteres. Y aquí precisa pues que los caracteres que tengan la siguiente clave en la segunda columna, que antes lo habíamos visto, recuerdan la segunda columna, donde está, por ejemplo, hay una A minúscula entre paréntesis eh, de la tabla de caracteres, deben examinarse como se indica a continuación. Por ejemplo, cuando es una A minúscula y en el caso de que se evalúe el brote o se evalúen características del brote, recomienda que todas las observaciones del brote deben realizarse en 6 tubérculos como mínimo, ¿no? El- Cuando el carácter tiene en este caso una B minúscula y para la evaluación de las características de hoja, recomienda que las observaciones se realicen en hojas completamente desarrolladas y a partir del centro de la planta, ¿no? Y que se debe recoger una hoja del tallo principal cada 20 plantas a mitad de camino entre el extremo superior y el extremo inferior de la planta, es decir, en el tercio medio, la práctica, ¿no?
También cuando tiene una C minúscula y en el caso de caracteres de la hoja también, señala que las observaciones en la hoja deberán realizarse en hojas completamente desarrolladas del centro de la planta, ¿no? Lo que les mencioné anteriormente. Cuando tiene una letra minúscula, que es la D, para evaluar caracteres o características de la flor, recomienda que las observaciones del color de la flor deben realizarse en la cara interior de las flores recién abiertas, ¿no? Así que ese es el momento en que se debe realizar la evaluación de esos caracteres. En el numeral 8.2 ya da explicaciones relativas a caracteres individuales, es decir, para carácter por carácter, ¿no? Como por ejemplo, para el caso del brote del brote de la planta, hay un diagrama ahí donde se identifican cada una de las partes del brote. Y luego, por ejemplo, para el carácter 2 ahí, señala para la forma del brote cuando la forma corresponde al nivel de expresión esférica, cuando es ovoide, cuando es cónica y así, para los diferentes niveles de expresión para el carácter forma que han identificado. Igual, por ejemplo, para el porte del extremo del brote, ¿no? Hay ahí un esquema de cuándo corresponde al porte del extremo que es cerrado, cuándo es intermedio, cuándo es abierto. Igual, por ejemplo, para el carácter 11, que es la longitud de las ramificaciones laterales, cuando son cortas, cuando son medias y cuando son largas, ¿no? Y esto pues, facilita por realizar la evaluación de estos caracteres al momento de revisar la descripción de la variedad en el examen técnico de distinción, homogeneidad y estabilidad, ¿no? Igual, explicaciones relativas a caracteres individuales, ¿no? Por ejemplo, para el carácter 12, que es la estructura del follaje de la planta, cuando por ejemplo es tipo ramificado, cuando es tipo intermedio, cuando es tipo foliar. Igual para el porte de la planta, cuando es erecto, cuando es semierecto, cuando es rastrero. También para la hoja, para la apertura de la hoja, cuando es cerrada, cuando es intermedia, cuando es abierta. Hay esquemas que permiten identificar a qué nivel de expresión corresponde el carácter apertura de la hoja, la variedad que se esté evaluando. Para la presencia de foliolos secundarios, por ejemplo, cuando esta presencia, cuando es débil, cuando es media, cuando es intermedia y así. E igual también para el caso de la inflorescencia y caracteres de la flor, hay una descripción ahí de la inflorescencia, cuando se considera cuál es la parte que corresponde al pedúnculo, la corola de la flor y así. También para la forma de tubérculo, ahí hay esquemas que permiten identificar cuándo es redondo, cuándo es ovalado corto, cuándo es ovalado largo, cuándo es alargado y cuándo es muy alargado. Y así, ¿no? Y luego que el numeral 8.3 respecto al estado óptimo de desarrollo para la evaluación de los caracteres, ¿no? Recuerdan que les mencioné en algún momento que había un número en la segunda columna y acá podemos ver en la parte inferior derecha de la diapositiva un número 4 que hace referencia a que este carácter, por ejemplo, color de la base del ojo del tubérculo o color de la pulpa del tubérculo debe evaluarse después de la cosecha, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, cuando si este fuera un 1, es- en este caso señala que se debería evaluar al estado de botón floral. Y si fuera 2, cuando está en plena floración la planta. O si fuera 3, cuando está el estado de madurez de los tubérculos, ¿no? Pero en el presente, en eh, diapositiva que estamos viendo, corresponde a un carácter, en este caso, que deben evaluarse después de la cosecha, ¿no? Como son los caracteres de tubérculo. Y específicamente el carácter color de la base del ojo y color de la pulpa. También en descripción de la variedad, por ejemplo, en el caso de cacao, veamos, no hemos visto un poquito más en detalle el de papa, pero ahorita veamos el de cacao, ¿no? Caracteres estándar y con asterisco. En la parte derecha de la diapositiva vemos ahí, son 30 los caracteres en total para el caso de cacao, que consideran la tabla de caracteres de las directrices de examen de UPOP. De estos 27 son con asterisco, 3 son estándar. Y también hay explicaciones, por ejemplo, para el carácter 19, para caracteres, en este caso, explicaciones para caracteres individuales, para el carácter profundidad de los surcos del fruto, ¿no? Ahí hay esquemas donde señalan cuando esta profundidad del surco del fruto es ausente o muy pequeña, o poco profunda, cuando es poco profunda, cuando es media y cuando es profunda.
Igual para el grosor del exocarpio del fruto, ¿no? Cuando es delgado, cuando es medio y cuando es grueso. Y así van a encontrar para los diferentes caracteres considerados en esa tabla de caracteres. Luego veamos los caracteres cuando son cualitativos, cuantitativos y pseudo cualitativos, ¿no? Y esto referido a cómo, según su expresión, nosotros lo observamos o evaluamos, ¿no? Por ejemplo, cualitativos, ¿no? Son aquellas características o caracteres que son expresados en niveles discontinuos, ¿no? Por ejemplo, el sexo de la planta, que puede ser masculino, femenino, hermafrodita, la presencia o ausencia de pilosidad, ¿no? En el peciolo de la hoja, puede ser en el ovario de la flor, entre otros. La presencia o ausencia de pigmentación de antocianina, en la inflorescencia, en la piel del fruto, en la pulpa del fruto, el color de la pulpa de la piel o de la pulpa del fruto, el engrosamiento del pedúnculo del fruto, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ahí en la parte inferior, para el caso del guindo, el color de la pulpa en cerezo ácido o guindo, que también se le llama. Vemos ahí que puede ser amarillento, puede ser rosado, rojo intermedio, rojo oscuro. Y esto pues se refiere a niveles discontinuos, ¿no? Porque si nosotros vemos en, en la práctica, cuando examinemos, por ejemplo, este carácter, el color de la pulpa, nosotros no vamos a encontrar la expresión de estos desde un, digamos, de un extremo a otro, ¿no? Por ejemplo, que sea de repente amarillo y todas las variaciones que puedan ver hasta, que puedan haber hasta un rojo oscuro, ¿no? Desde un amarillo claro, un amarillo intermedio, un amarillo oscuro, un amarillo ya quizá para naranja y así hasta el rojo oscuro. No, sino que se presentan estos niveles que se muestran acá en la diapositiva nada más. Por eso se dice que son discontinuos. Por ejemplo, la presencia de engrosamiento en la base del pedúnculo de fruto, no en palto, esto es algo que se puede mostrar como referencia. Por ejemplo, miren el engrosamiento ahí en la base del pedúnculo de fruto, ¿no? En el caso de la imagen que está a la izquierda, que lo tiene, en el que está al centro, que no lo tiene, ¿no? Igual también con la presencia de la pilosidad en la base del ovario, en este caso, este es durazno, ¿no? El que está a la izquierda no lo tiene y el que está a continuación sí tiene esa pilosidad, ¿no? El color de la piel en del tubérculo en papa, por ejemplo, ¿no? Y así, esos son caracteres cualitativos. ¿Y cuándo son cuantitativas? Son aquellas características donde su expresión cubre la totalidad de la ampliación de la variación de un extremo a otro. Y que la expresión puede ser registrada en una escala lineal de una dimensión continua o discreta, ¿no? Son ejemplos, en este caso, las longitudes, alturas, pesos, entre otros, ¿no? Y en este caso, pues los niveles de expresión abarcan una gama de expresión sin demarcaciones naturales entre ellos. Por lo tanto, la expresión de una característica puede estar en el límite entre dos niveles, ¿no? Veamos, por ejemplo, en la práctica, como en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda de la diapositiva, ustedes pueden ver, por ejemplo, un diagrama ahí para los niveles de expresión de la característica altura de la planta, ¿no? Que va desde 1 a 9, desde muy baja a muy alta. Y esto, pues, si lo observamos, por ejemplo, en casa maíz, podemos encontrar unas variedades de maíz que son de porte muy bajo hasta unas que son muy alto, pero hay una serie de variedades que van a estar en el intermedio de ellos, ¿no? Y que van a dar lugar a la expresión ahí de una escala lineal continua, ¿no? Desde una altura más baja hasta una más alta. Y que podríamos dividirlo hasta en 9 niveles de expresión como están allí. Pero eso para fines de poder establecer diferencias entre los niveles de expresión, digamos, que están seguidos. Se ha establecido, por ejemplo, que esos 9 niveles de expresión sean reducidos a 5, donde estos van a ser uno muy bajo, el otro bajo, el otro intermedio, el otro alto y el otro muy alto. Esto con la finalidad de poder, por ejemplo, cuando en el campo nosotros observemos dos variedades, se puedan visualizar de forma muy objetiva que son diferentes en la altura de la planta, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, una variedad que está entre una muy baja a una baja, sería de muy baja a baja.
está intermedia entre esos dos niveles de expresión, ¿no? Y posiblemente en la práctica, pues, sea muy complicado establecer que son diferentes, porque puede estar en el límite quizá ya respecto a la baja, o de repente en el límite para la muy baja y que es difícil diferenciarlo. Por eso se han establecido así niveles de expresión que permitan diferenciarlo, ¿no? Ahora, ¿cuándo son pseudo cualitativos? Son aquellas características donde la amplitud o gama de expresión es al menos parcialmente continua, pero varía en más de una dimensión. Ejemplos típicos de esto son la forma del fruto, la forma de la hoja, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ahí en la diapositiva podemos ver la forma del fruto en función longitudinal en tuna, ¿no? Desde una circular hasta una elíptica angosta, ¿no? De izquierda a derecha. Vemos ahí circular, una achatada, una oblonga o oval, elíptica y elíptica angosta. Y estos se diferencian pues de los cuantitativos en la medida en que no encontramos la gran, digamos, toda la magnitud de expresión que puede observarse desde una, digamos, desde un nivel de expresión circular hasta uno que sea lineal, ¿no? Pero sí se observan ahí, digamos, ciertos niveles de expresión, pero que son parcialmente continuos, ¿no? Pues no son continuos como el caso de los cuantitativos. Igual, pues, sucede con la forma del fruto, ¿no? En este caso, en la forma del tubérculo en papa, ¿no? Tenemos de izquierda a derecha, uno que es redondo, el otro es ovalado corto, un ovalado, ovalado largo, alargado y uno que es muy alargado, ¿no? Pero no podemos observar, por ejemplo, en la práctica ahí una variación continua desde el redondo hasta uno que sea pues ya muy alargado que se ha usado, ¿no? Por eso se llaman pseudo cualitativos. Yo creo que aquí podemos hacer un espacio corto para poder de repente eh, tener algunas preguntas o comentarios y luego continuamos con las modalidades de examen técnico, que esto nos va a llevar menos tiempo. O si no hubiesen preguntas o comentarios, podemos continuar con, digamos, la segunda parte de esta presentación. Manuel, ¿qué tal? Dígame. Yo tengo una consulta. Sí. Este, no sé, quisiera que me comentaras si es que alguna vez han tenido algún un problema, o mejor dicho, un caso, ¿no? En el que han tenido alguna complicación en la evaluación del nivel de expresión. Creo que comentaste de una característica, ¿no? Por lo mismo que justo comentabas de que a veces es un tema más cualitativo, ¿no? Y es un poco más complejo de medir. Eh, no, en realidad no. Quizá cuando uno no tiene mucha experiencia, puede presentarse con los caracteres cuantitativos, ¿no? Que son medidas o pesos o conteos. En la medida en que a veces uno no tiene variedades de referencia o variedades ejemplo para nuestra realidad, ¿no? Recuerden que les mencioné que las variedades ejemplo que se incluyen en las directrices de examen son principalmente variedades que hay en los países desarrollados y que no necesariamente están en los países en vías de desarrollo, como en el caso del Perú, ¿no? Pero ahí una forma práctica de solucionarlo es, se considera nada más el promedio, puedes incluir la desviación estándar, ¿no? Y con ello no hay ningún inconveniente en su momento. Si uno quiere hacer la comparación con respecto a las variedades testigo, las variedades comunes o las variedades más similares con las que está comparándose, pues se comparan los promedios, ¿no? Y se puede hacer tranquilamente ahí una prueba de estadística para poder establecer si son iguales o son diferentes, ¿no? Pero respecto a los caracteres cualitativos, en el campo se observan fácilmente, no hay mayor complejidad en eso, ¿no? Incluso en algunos casos se da que se observan algunos niveles de expresión que no necesariamente están incluidos en las directrices de examen. Entonces se pueden incluir esos niveles de expresión, ¿no?
Y para complementar, en algunos casos también, por ejemplo, como les mencioné, que estas directrices de examen están hechas para variedades obtenidas en países desarrollados que no necesariamente se han observado acá en el país. Y no consideran siempre toda la amplia, digamos, el amplio número de caracteres que se observan en el caso de cultivos nativos en un determinado país, como el caso de Perú, y específicamente para el caso de papa, donde tenemos una gran también variabilidad, por ejemplo, respecto al color del tubérculo, color de la piel del tubérculo, color de la pulpa del tubérculo, color de la flor, entre otros. Y si no están incluidas estas características en la tabla de caracteres de la directriz de examen, uno las puede incluir considerando los niveles de expresión que se observan en campo para esto, ¿no? Y eso es aceptado por la autoridad. Si hubiese más preguntas o comentarios, o si no, continuamos con la... Sí, tengo una última Sí, consulta. escucho. En el caso de cuando justo comentaba sobre las características distintivas, Ujú. ¿esta solamente se centraría en el caso del aspecto visual, ¿no? De la variedad? A ver, el sistema de protección de variedades está hecho para caracteres morfológicos principalmente, es decir, caracteres que podamos observar, lo que podamos medirlos, ¿no? Eh, en esa medida, la mayoría de caracteres que se utilizan para establecer la distinción de la variedad son cualitativos o pseudo cualitativos. Se usan algunos cuantitativos como por ejemplo la altura de planta, ¿no? Pero digamos, siempre son o principalmente son cualitativos, ¿no? Están hechos para ese sistema. Ahora, a nivel de low pop se están haciendo, hay grupos de trabajo que están analizando, por ejemplo, el uso de caracteres moleculares, de algunos caracteres bioquímicos, como la presencia de algunas isoenzimas, entre otros. Pero siempre estos, hasta la fecha, van como algo complementario a los caracteres morfológicos que les mencionaba inicialmente, ¿no? Y en el caso de, digamos, de la parte molecular, pues están siempre asociados al caso de genes marcadores, ¿no? De caracteres que están asociados a cierto gen que uno los pueda identificar y que tenga el marcador respectivo para poder identificar lo que están en este caso, en la variedad que está evaluándose, ¿no? Pero siempre, todavía hasta la fecha, se basa en caracteres morfológicos del sistema, ¿no? Ok, muchas gracias. Si hubiese más comentarios o preguntas, de lo contrario, entonces avanzamos con la parte de las modalidades de examen técnico, ¿no? Entonces, ya en la primera parte les mencioné que las normas para la evaluación técnica y la gestión de la muestra de vida de las nuevas variedades vegetales precisan que en el Perú hay cuatro formas de realizar la evaluación técnica de una variedad vegetal. Y esto porque las diferentes normas que regulan el tema en Perú eh, establecen una serie de, digamos, de aspectos respecto al examen técnico. Entonces, para precisar ello, en estas normas, pues, se desarrolló ciertos aspectos tanto de la decisión 345 como del reglamento de esta y también de la OPOP misma, ¿no? Y se identificaron que hay cuatro modalidades de examen técnico, ¿no? Una es la realización del examen técnico por el INEA en sus instalaciones, es decir, en sus estaciones experimentales agrarias, ¿no? Esto pues cuando el examen técnico aún no ha sido realizado. El examen técnico se debe realizar principalmente de acuerdo a las directrices de examen publicadas por la UPOP.
o a las normas que les mencioné, a las normas para la evaluación técnica y la gestión de la muestra de las nuevas variedades vegetales. Esto para el caso de variedades de especies nativas en las cuales no se han publicado directrices de examen. Entonces, las normas tienen ahí unas recomendaciones generales para poder hacer el examen técnico sin, digamos, sin problemas, ¿no? Entonces, en este caso, la autoridad competente, el INI, a través de la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria, se encarga de todos, digamos, los aspectos relacionados a la ejecución del examen de distinción, homogeneidad y estabilidad, ¿no? Es decir, planifica los ensayos, prepara el campo para la realización de los ensayos, instala los ensayos, realiza el manejo agronómico, realiza las evaluaciones, el análisis de los datos y la toma de decisión respecto a si cumple o no con los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad. En base a ello, se elabora un informe que se llama Informe de Registrabilidad, el que es remitido a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI con el, digamos, el pronunciamiento del INIE en su calidad de autoridad técnica respecto al cumplimiento de los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad. Esto es cuando el INIE hace el examen en sus instalaciones o en sus estaciones experimentales agrarias. La otra modalidad es la realización del examen técnico por el INIE también en el campo del obtentor. Esto cuando el examen técnico aún no ha sido realizado y para variedades obtenidas en Perú o que una etapa de su desarrollo se realizó en Perú, ¿no? También el examen siempre se hace de acuerdo a las directrices de examen publicadas por la UPOP o a las normas para la evaluación técnica y la gestión de la muestra y de las nuevas variedades vegetales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el INIA, a través de la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria, planifica los ensayos, instala los ensayos, realiza las evaluaciones, realiza el análisis de datos y la toma de decisiones y en función a eso elabora el informe de registrabilidad con su pronunciamiento respecto al cumplimiento de los requisitos de carácter técnico, ¿no? En este caso, el obtentor, bajo siempre la supervisión del INIA, prepara el campo para los ensayos, realiza el manejo agronómico, ¿no? Y en algunas actividades como en, en la instalación de los ensayos, ¿no? Pero siempre la responsabilidad lo tiene el INIA, ¿no? De realizar las evaluaciones, el análisis de datos y tomar las decisiones y elaborar el informe de registrabilidad correspondiente. La otra modalidad es la validación del examen técnico realizado por el obtentor en Perú. Esto para variedades obtenidas en Perú. O de repente que una parte o una etapa de su desarrollo se realiza en el país. Y cuando el obtentor ha realizado, está realizando o va a realizar el examen, ¿no? Y en este caso lo que se verifica es que el examen técnico se realizó de acuerdo a las directrices de examen publicadas por la UPO o a las normas para la evaluación técnica y la gestión de la muestra de las nuevas variedades vegetales, ¿no? Perdón, disculpe. En este caso, el obtentor presenta un informe del examen técnico de acuerdo a un formato establecido que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Hasta cuando el expediente pasa a la etapa de evaluación técnica. Si a esa fecha el examen no ha concluido, se suspende el procedimiento hasta que concluye el examen con la finalidad de que no pueda ser declarado en abandono el expediente, ¿no? Porque siempre hay plazos para cumplir con los mandatos de la autoridad, ¿no? En función a ello, el INIA, a través de la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria, elabora el informe de registrabilidad, que es el mediante el cual la autoridad se pronuncia respecto al cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Y en este caso, la validación está referida pues a que se define como dar validez a la prueba de distinción, homogeneidad y estabilidad realizada por el obtentor en el país para la protección de una variedad vegetal. Y la otra modalidad es la homologación del examen técnico realizado en el obtentor, ¿no? Y acá homologación está definida como constatar el cumplimiento, contrastar el cumplimiento de las normas para la evaluación técnica y la gestión de la muestra viva de las nuevas variedades vegetales o de las directrices de examen publicadas por la UPOM, ¿no? Con el objeto de dar validez a las pruebas realizadas por el obtentor, entidad de investigación o autoridad nacional competente de otro país. Como les mencioné, esto es para variedades obtenidas en el extranjero y que en el caso de nuestro país, pues eh,
quizá más del 80% de solicitudes de protección son de variedades obtenidas del extranjero, las cuales ya están protegidas en esos países y a las cuales ya se ha realizado el examen, ¿no? Y esto pues cuando el examen técnico se ha realizado, está en proceso de realización o va a realizarse en el extranjero, incluye las patentes de plantas, ¿no? En Estados Unidos se otorgan patentes de planta o patentes de invención para el caso de variedades de cultivos que eh, a pesar de que puedan propagarse por semilla, ellos lo multiplican de forma vegetativa, ¿no? Mucho se da esto en frutales, ¿no? Cítricos, paltos, arándanos, fresas, entre otros, ¿no? Cerezo dulce, entre otros. Entonces, en este caso, el obtentor o su representante presenta copia del informe del examen técnico, pero tiene que acreditar que este examen ha sido proveído por la autoridad correspondiente. En caso contrario, la autoridad de Perú, en este caso la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, solicita el informe a la autoridad que realizó el examen. O el obtentor presenta el documento de la patente hasta cuando el expediente pase a etapa de evaluación técnica. Si aún no ha concluido el examen, se suspende el procedimiento. Y esto inicialmente cuando comenzó a operar este sistema de protección de variedades vegetales en Perú, las autoridades competentes de especialmente los países desarrollados, pues te proveían los informes sin mayor objeción, ¿no? Los informes de los exámenes técnicos y sin ningún costo, ¿no? Pero luego ya han variado y ahora han establecido que si ellos no le han proveído la copia del informe, ya sea al obtentor o al solicitante, eh, este no debería ser digamos, acreditado como tal por la autoridad donde se está tramitando la protección. Y en ese caso, pues la autoridad correspondiente tiene que solicitarle a esa autoridad, al otro país, el informe, ¿no? Y lo venden ahora los informes, tienen un costo. Es una forma de generar ingresos, ¿no? De alguna manera, digamos, la parte económica también ha afectado a esos países y ellos buscan cómo autofinanciar sus actividades, ¿no? Ahora, mencioné ahí que, por ejemplo, se debe presentar hasta cuando el expediente pasa a etapa de evaluación técnica. Si aún no ha concluido el examen, se suspende el procedimiento. Todo el procedimiento o el trámite para proteger una variedad se divide en dos grandes etapas. Una se llama la etapa administrativa, esto lo van a ver con los colegas del INDECOPI, que es donde se evalúa, pues, digamos, las cosas de forma, ¿no? Como por ejemplo que la información esté completa. Y del expediente me refiero de la solicitud como del cuestionario técnico, que se hayan adjuntado por los poderes correspondientes del representante, o si la variedad ha sido transferida a los documentos que acrediten ello, o si el obtentor es diferente al solicitante, cómo ha sido transferido al solicitante la variedad, entre otros. Y la parte técnica ya es la parte del examen de fondo, se llama, donde en este caso la autoridad administrativa evalúa la novedad y la denominación o el nombre de la variedad y el INIA evalúa la distinción, la homogeneidad y estabilidad, que se llama también como la etapa técnica, ¿no? Entonces, si cuando termina la fase administrativa y de repente el examen técnico aún no ha concluido, no se ha realizado, sí, pues sí, se suspende el procedimiento con la finalidad de que no vaya a ser declarado en abandono la solicitud, porque como les mencioné en algún momento, cada uno de estos pasos pues tienen plazos que le otorga la autoridad al interesado para que presente tal o cual documento o información. Y si no lo cumple con ello, se puede declarar en abandono la solicitud, ¿no? Y veamos ahora el formulario de presentación del informe del examen técnico cuando es realizado por el obtentor en el Perú, ¿no? Esto creo que es importante para nuestro caso porque es una opción que le permite a los obtentores nacionales poder realizar el examen técnico en la última fase de desarrollo de su variedad, ¿no? Cuando hacen una etapa de validación en campo de agricultores o hacen la validación económica, donde siempre se incluyen las variedades que son las que más se siembran en el ámbito para el cual ha sido desarrollada la variedad, que serían las variedades comúnmente conocidas o notoriamente conocidas con las que la compararían, ¿no?
El formato está dividido en 6 capítulos, ¿no? Y eso lo podemos ver a la derecha de la diapositiva. Y el primer capítulo corresponde a los datos generales, donde se pide información, pues, del nombre técnico, científico de la especie a la que pertenece la variedad, el nombre común, la denominación de la variedad o el nombre, la estación o lugar donde se ha realizado el examen, ¿no? El periodo de realización del examen puede ser años o de tal mes de tal año y así. Quién ha estado como responsable del examen y la fecha y lugar de emisión del informe, ¿no? En el capítulo 2 ya se pide información del examen técnico, ¿no? Y acá, por ejemplo, de cada una de las dos o más campañas de examen técnico, ¿no? Recuerdan que les mencioné que si en una de las campañas de repente no son satisfactorios o convincentes los resultados, vamos a una tercera campaña, ¿no? Entonces acá se pide información de los tratamientos en estudio, es decir, la variedad candidata, con qué variedades se está comparando, el diseño de campo que se ha utilizado, el número de repeticiones, croquis de distribución de tratamientos, las características de la parcela, ¿no? Recuerden que el diseño de campo y en esto eh, te recomiendan un determinado número de plantas que debe tener como mínimo el ensayo, que estas deben estar en 2 o más repeticiones. Se puede utilizar un diseño estadístico, eso va a depender mucho de los caracteres distintivos que se hayan identificado de la variedad, si son cuantitativos. Lo más recomendable es que sea un diseño estadístico. Si son cualitativos o pseudo cualitativos, puede ser un arreglo sistemático sin necesidad de que tenga pues más de 2 repeticiones, ¿no? También se pide cada ubicación de los ensayos, el campo, lote, área, según corresponda, la cantidad de semilla que se ha utilizado por cada variedad o por cada tratamiento, semillas, plántulas, plantones, etcétera. El tipo de siembra y fecha de siembra y de cosecha, es decir, si fue siembra directa, indirecta, en qué momentos, qué fecha se realizó la siembra, cuándo se realizó la cosecha, cuándo se realizó el trasplante, entre otros. La dosis y fecha de fertilización y tipo de fertilizantes utilizados, las evaluaciones realizadas, el momento y fecha, qué plagas, enfermedades y malezas se presentaron y su manejo, qué descriptores se utilizaron, por ejemplo, la directriz de examen de grupo. De repente utilizaron descriptores propios que tenía en este caso el obtentor cuando se ayudó de las normas para la evaluación técnica y gestión de la muestra de ayuda para hacer el examen técnico. Y cualquier información adicional que ayude pues para que sea necesario con respecto al examen técnico, ¿no? Y poder garantizar que los resultados obtenidos del examen sean pues, los adecuados, ¿no? Tales como el comportamiento frente a plagas y enfermedades o condiciones especiales para la realización del examen, entre otros. De repente, el examen se realizó bajo condiciones de un ambiente controlado en un invernadero o de repente en una casa maya, qué sé, ¿no? Aspectos como esos que se pueden incluir en la información adicional. Luego ya se pide información de la distinción. Y acá se pide que presenten una descripción completa según la tabla de caracteres y sus niveles de expresión de la variedad en evaluación, ¿no? De acuerdo a las directrices de examen para el cultivo o especie a la que pertenece. Identificar los caracteres distintivos y sus niveles de expresión, ¿no? Tanto de la variedad candidata como de las variedades comúnmente conocidas. Especialmente se deben identificar los caracteres distintivos o que diferencian a la variedad y incluirlos estos tanto como los de las variedades con las que se han comparado, ¿no? Con las variedades comúnmente conocidas o notoriamente conocidas. La descripción completa de la variedad se pide de la variedad candidata. No es necesario presentar la descripción completa de las variedades con las que se ha comparado. Solamente se deben incluir los caracteres en los que se diferencian para este caso con las variedades con las que se ha comparado. Asimismo, deben incluir el porcentaje de plantas fuera de tipo, y el coeficiente de variabilidad, ¿no? De lo de los caracteres distintivos, según corresponda.
al tipo de carácter al que pertenece el carácter distintivo. Es decir, por ejemplo, si es cualitativo o pseudo cualitativo, incluye el número de plantas fuera de tipo o el porcentaje. Con el número se saca el porcentaje, ¿no? O el coeficiente de variabilidad o la desviación estándar y el promedio. Con ello se obtiene el coeficiente de variabilidad. Con la finalidad de poder en su momento revisar ellos y poder establecer si cumple o no con los, digamos, con el requisito de, sobre todo para la homogeneidad y la estabilidad que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, luego en el capítulo 4 te piden información sobre la homogeneidad. Y para esto te piden específicamente la información del número de plantas fuera de tipo y el coeficiente de variabilidad del o de los caracteres distintivos. De los caracteres distintivos nada más, ¿no? No de todos los caracteres con los que se ha descrito la variedad. Y esto de cada una de las campañas de realización del examen, ¿no? Según corresponde al tipo de carácter al que pertenece el carácter distintivo, ¿no? Asimismo, se recomienda realizar una apreciación visual de la homogeneidad de la variedad en cada una de las campañas del examen técnico. Es decir, si en caso de ser una variedad de un cultivo autónomo, las plantas deben presentar una apreciación visual del ensayo, deben presentar pues cierta uniformidad, ¿no? En su porte, altura, coloración del follaje, entre otros, ¿no? Y luego para la estabilidad, se pide presentar la información de los resultados de evaluación de la homogeneidad en las dos o más campañas de ensayo, ¿no? Recuerden que para establecer la estabilidad, se verifica que la variedad haya sido homogénea en dos campañas o en dos de tres campañas, y con ello se asume que es estable. Es una cuestión muy práctica, no es necesario hacer ensayos específicos utilizando algún diseño experimental, entre otros, para definir la estabilidad, ¿no? Y luego en el capítulo 6 se pide pues adjuntar los datos registrados en las evaluaciones, ¿no? Realizadas a la variedad en estudio y de las variedades comúnmente conocidas en las dos o más campañas del examen técnico. E información adicional que sustenten los resultados del examen técnico. Y también se pide pues adjuntar algunas imágenes o fotografías de plantas enteras en pleno desarrollo de los ensayos y especialmente los caracteres distintivos, ¿no? Donde se visualicen, ¿no? Por ejemplo, si es una forma, es un color, es la presencia o ausencia de una determinada como pilosidad, que permita pues observar o de forma objetiva la diferencia de la variedad respecto a las variedades comúnmente conocidas, ¿no? Y esto es lo que quería compartir con ustedes en esta segunda jornada del taller especializado. Si hubiesen preguntas o comentarios, dejamos abierto vamos, nuestra charla, ¿no? Entonces recuerden que el, el pronunciamiento del que hace la autoridad técnica respecto al cumplimiento de los requisitos de carácter técnico corresponde al informe de registrabilidad que es enviado a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, ¿no? Y que en el examen técnico se verifican los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad de una variedad presentada para su protección mediante derecho de obtentor. Que hay cuatro modalidades de examen. Una es la realización del examen por el INEA en sus instalaciones, en sus estaciones experimentales agrarias, o la realización del examen del INEA en el campo del obtentor. En estos dos primeros casos, para variedades que han sido obtenidas en el Perú, o una parte de su desarrollo se ha realizado en el Perú. Luego tenemos la validación del examen técnico realizado por el obtentor, para variedades también obtenidas en Perú. Y luego la homologación del examen técnico realizado en el extranjero, especialmente para variedades que han sido obtenidas en el extranjero, ¿no? Si hubiesen preguntas o comentarios, por favor.
¿No hay preguntas? Bueno, entonces a manera de resumen, para ir concluyendo en la jornada de esta noche, hemos visto, recuerden, el examen técnico de una variedad vegetal, que es el examen al que se somete una variedad para verificar el cumplimiento de los requisitos de carácter técnico, es decir, la distinción, homogeneidad y estabilidad. Para ello, el INIA elaboró unas normas que se llaman normas para la evaluación técnica y la gestión de la muestra viva de las nuevas variedades vegetales que han sido actualizadas en el año pasado, en diciembre del año pasado fueron aprobadas, fueron publicadas justo el último día del año, el 31 de diciembre del año pasado, ¿no? Estas normas pues permiten precisar las modalidades de examen que hay en Perú, que son cuatro, que son la realización del examen técnico por el INIA, en sus estaciones experimentales agrarios, la realización del examen técnico por el INIA, pero en el campo del obtentor. La otra modalidad es la validación del examen técnico realizado por el obtentor, esto para variedades obtenidas en Perú. Y la otra modalidad es la homologación del examen técnico realizado en el extranjero, para variedades que vienen del extranjero, ¿no? También recuerden que esas normas adoptan como documentos base para realizar el examen técnico las directrices de examen publicadas por la UPOP. A la fecha se han publicado 337 directrices. La UPOP es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que administra un sistema que promueve la protección de los derechos del obtentor de variedades vegetales con la finalidad de que hay un desarrollo continuo de nuevas variedades para beneficio de la sociedad, es decir, administrar unos estándares mínimos que deben otorgar los países para sus países parte para proteger una variedad vegetal. Estas directrices están organizadas en 10 capítulos, que lo hemos visto ahí un poquito en detalle. Incluyen una tabla de caracteres, que es el capítulo 7, donde hay una relación de caracteres o características que recomiendan evaluar a una variedad para un determinado cultivo o grupo de cultivos o de especies. Hay caracteres que son, digamos, estándar y otros con asterisco. Los asteriscos, recuerden, son que recomiendan que siempre se evalúen porque permiten establecer descripciones armonizadas de la variedad que pueden ser intercambiadas estas entre las autoridades, ¿no? Eh, Luego cada carácter se define niveles de expresión y se define también ciertas notas o valores para cada nivel, ¿no? Eso con la finalidad de que cuando se establezca la descripción de una variedad, pues esté todo codificado y pueda ser intercambiado sin problemas. Y uno ya sabe a qué nivel de expresión corresponde para cada característica, ¿no? Cuando el examen técnico es realizado por el obtentor, hay un formato para el desarrollo del informe que debe presentar del examen técnico, que está compuesto por 6 capítulos. El primero hace referencia a la información general que te piden de la especie, el nombre de la variedad, el periodo de realización de los exámenes, donde se ha realizado, entre otros. El segundo te piden información ya del ensayo del examen DHE, como los tratamientos, el diseño que se utilizó, los tipo de material utilizado para la siembra, tipo de siembra, el manejo de plagas y enfermedades, fertilizaciones, entre otros. Luego ya en el tercero piden información sobre la distinción. Ahí piden que se haga una descripción de la variedad según la tabla de caracteres de las directrices de examen publicadas por la UPOP. Se debe incluir ahí el número de plantas fuera de tipo. Se debe o el coeficiente de variabilidad si los caracteres distintivos son cuantitativos.
incluir identificar los caracteres que distinguen a la variedad, incluir su nivel de expresión de estos y también en el caso de las variedades con las que se ha comparado. Luego en el capítulo 4 piden información de la homogeneidad y ahí específicamente piden, por ejemplo, el número de plantas fuera de tipo en cada una de las campañas de evaluación o de ejecución del ensayo o el coeficiente de variabilidad de los caracteres distintivos específicamente. Luego en las dos o más campañas en que se ha realizado el ensayo. Luego te piden información de la estabilidad. Está referido a la información de la homogeneidad porque si la variedad es homogénea en dos campañas, se asume automáticamente que es estable. Y en el capítulo 6 piden información adicional, como los datos registrados en las evaluaciones, fotografías especialmente de los caracteres distintivos, ¿no? Y eso es, digamos, todo el informe que se debe presentar. No es complicado. En su momento, si necesitan que les apoyemos con, digamos, orientación para poder elaborar el informe o quizá para ejecutar el ensayo, estamos a su disposición. Ustedes ahí en la presentación van a encontrar mi correo electrónico. Yo de aquí en unos minutos les voy a compartir esta presentación para que puedan revisarla en detalle. Y bueno, y manifestarles nuevamente que en el caso de línea estamos a su disposición para poderles apoyar en los aspectos que correspondan para la protección de una variedad vegetal. Si hubiese preguntas o comentarios, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches, me escucho. Una consulta. Sí, Eh, Cuando usted habla del coeficiente de variabilidad, ¿hay un porcentaje o un valor máximo aceptable o eso tiene que ver con cada cultivar o con cada variedad que uno prácticamente esté trabajando? ¿O, o tienen unos valores específicos ya sí, determinados? sí, hay un valor específico que se ha establecido. Y eso está detallado en las normas para la evaluación técnica y la gestión de la muestra IVA. Y eso va a depender mucho del tipo de- de reproducción al que pertenece el cultivo correspondiente a la variedad, ¿no? Por ejemplo, si es autógama, se acepta hasta un 3%. Si es alógama, hasta 6%. Y si es mixta, hasta un 5%. Ahora, para el caso de las plantas fuera de tipo cuando es un carácter cualitativo, pseudo cualitativo, eso está establecido en las directrices, va a depender mucho del tamaño de muestra que se recomienda evaluar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de papa que señalaban hasta que el tamaño mínimo de la población debe ser de 60 plantas, que se deben evaluar las 60 plantas, que si se han evaluado 60 plantas, se acepta hasta 4 plantas fuera de tipo, ¿no? Para decir que la variedad es homogénea. Y así está establecido para los diferentes cultivos. Pero en general el coeficiente de variabilidad sí es 3% para autógamas, 5% para mixtas y 6% para alógamas, ¿no? Como el maíz, autógamos como el arroz, mixtas como el algodón, entre otros, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. A usted. Si hubiese más preguntas, por favor.
Creo que ya no hay más consultas. Manuel, agradecerle por la ponencia, ha sido muy valiosa la información. Así como mencionas, yo apenas me envíes las diapositivas, yo se las voy a estar pasando a los participantes. Y bueno, agradecerte por toda tu presentación, que ha sido bastante interesante. Igualmente, comunicarles a todos que les voy a estar enviando la grabación de esta ponencia para que también la puedan repasar, al igual que la de ayer, ya se las pasé a sus correos. Si faltara alguno, se puede comunicar conmigo por el chat antes de que acabe la ponencia y me pasa su correo para que le envíe toda la información y también el enlace para que también se puedan unir al grupo de WhatsApp que hemos creado. Mañana también tendremos la ponencia de personal de especialistas, mejor dicho, del Indecopi, que también nos van a seguir explicando temas relacionados con la protección bueno, en este caso variedades vegetales, no todo lo que vendría a ser la tramitación en el Indecopi. Eh, a Ok, ver, gracias Valeria y gracias a ustedes por la invitación a participar en este taller y también felicitarles, como lo mencioné ayer, por la iniciativa de organizar este tipo de eventos. Creo que es importante que en la academia se realicen estas actividades en la medida en que permiten pues que los nuevos profesionales, las nuevas generaciones de profesionales hagan con un conocimiento un poco más amplio y que también tengan un poco más de cerca los temas de propiedad intelectual, ¿no? Yo también quería comentarles adicionalmente que el INIA es la autoridad para el acceso a los recursos genéticos contenidos en las especies cultivadas o domésticas continentales, un tema que casi comenzó junto con la protección de los derechos del obtentor. El acceso a recursos genéticos se aprobó en la decisión andina del año 96, pero sí la reglamentación de esta fue un poco más largo. Recién el 2000, a fines de 2008 para 2009 se aprobó un reglamento, el cual ha sido actualizado el año pasado. Y ahora se está dando más atención a este tema, incluso eh, el CONCITEC, los proyectos que está financiando a través de sus diferentes fondos, eh, digamos, que apoyan la investigación en el país, ya están exigiendo que cuenten con un contrato o autorización de acceso a los recursos genéticos cuando esas investigaciones involucran algún recurso genético nativo del país. Y las universidades pues hacen mucha investigación, muchas veces con recursos genéticos, y es importante que conozcan un poquito más en detalle este marco legal, ¿no? Y también pues ahora se está exigiendo, por ejemplo, para la publicación en revistas arbitradas que hayan accedido legalmente a los recursos genéticos cuando una investigación, digamos, implique el uso de un recurso genético, ¿no? Eso les da un plus. Entonces, yo tengo tus datos de contacto, Valeria. Voy sí, a darles al coordinador del que ve estos temas para que de repente se pueda programar para el próximo año una charla sí, sobre sería este bastante tema, interesante de porque repente virtual o de repente presencial. Ahora ya la institución está promoviendo mucho que se desarrollen charlas presenciales. ujú, Se podría coordinar ahí y hacer algún evento allá en la universidad. Ustedes nos apoyarían en todo lo que es la convocatoria ujú. y los profesionales de línea irían con sus propios recursos, ¿no? Sí, sí, Es sí, una sería actividad bastante. interesante ahí. Ujú. Ujú, bien importante que se pueda hacer esa capacitación, esa charla, porque se ve mucho, ¿no? Que investigadores, empiezan a hacer sus desarrollos, ¿no? Sus investigaciones como tal, y cuando ya quieren patentar, a veces, utilizan recursos genéticos y no tienen ese certificado, ¿no? Y es ahí Sí, donde viene el problema con correcto. el Indecopi, ¿no? Y es más, Así es. Sí. justo en capacitaciones con abogados del Indecopi, ellos son más estrictos con ese tema, ¿no? Y ellos hacen hincapié en que no se debería empezar ninguna investigación en la cual se haga uso de un recurso genético sin tener esta Sí, la autorización de parte autorización del o INIA, ¿no? contrato de acceso. Correcto. Sí, falta.
falta un poco más sensibilizar ese tema en los investigadores, ¿no? Y Exacto. sobre todo en las universidades. Sí, 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 Sí. es muy importante y gracias por brindarnos esta información y sí, vamos a estar en contacto para el próximo año se pueda Ya, dar esta perfecto. charla que Entonces, yo le me voy a comentas. dar también tus datos a mi colega que está a cargo de este tema, el coordinador de todo el área. Es un área, ¿no? La que ve todo, es acceso a recursos genéticos y protección de Ujú. obtenciones vegetales, para poderla programar para el próximo año, pues dentro de Genial, las genial, actividades de sí. línea, ¿no? Ujú, genial. Excelente. Muchas gracias y un gusto, ¿ah? Y buenas noches a todos. Un gusto, Manuel, un Hasta gusto. luego. Buenas noches a todos, nos vemos el día de mañana, nuevamente a las 7. Hasta luego, buenas noches.